Muy bien, nuestro tema de hoy son las ecuaciones químicas. Ya, para entender mejor esto, cómo es una ecuación, pues vamos a tomar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, queremos nosotros hacer un pastel, ¿verdad? Para hacer un pastel tenemos que combinar harina, leche, polvo de hornear, huevos. Puse acá etcétera, pero podemos combinar mantequilla, algún saborizante, ¿verdad? Puse etcétera porque pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Y todo esto al final nos da un pastel, ¿verdad? Pastel, ¿ya? A la hora de sumar todo esto. Pues bien, una ecuación tiene una estructura similar, ¿verdad? Y una estructura similar a las ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de la fotosíntesis. Fotosíntesis. Bueno, acá esto es un proceso por la que pasan las plantas, ¿verdad? Para producir ciertos componentes. Por ejemplo, las plantas toman el dióxido de carbono, el CO2, luego toman el agua y producen azúcar. Esta es una molécula de azúcar, ¿verdad? Y oxígeno, que es lo que nosotros respiramos, y también agua otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta con el ejemplo del pastel, ¿verdad? Entonces, combinamos ciertos compuestos, ¿verdad? Bueno, que están formados por elementos de nuestra tabla periódica, ciertos compuestos. Y al combinarse esto, tenemos algún producto, ¿verdad? Así como acá combinábamos todo esto y obteníamos el pastel, pues combinamos el dióxido de carbono más el agua, se obtiene el azúcar más oxígeno más agua, ¿verdad? Entonces, acá en las ecuaciones tenemos ciertas partes, ¿verdad? Vamos a copiar la ecuación correcta, ¿verdad? Que sería 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua me da una molécula de azúcar más 6 moléculas de oxígeno más 6 moléculas de agua, ¿verdad? Bueno, ahorita no nos preocupemos tanto de cómo se obtienen estos números. Lo hice aquí para ejemplificar. Bueno, en una ecuación química tenemos dos partes, ¿verdad? Igual que una ecuación matemática. Bueno, tomemos el ejemplo del pastel, ¿verdad? Todo esto que combinamos nosotros se llaman ingredientes. Entonces, acá en una ecuación química, todo lo que está del lado izquierdo, esto que está acá, se llama reactivos. Entonces, tomemos el ejemplo del pastel, ¿verdad? Que los reactivos son como los ingredientes. Sumamos todos los ingredientes, perdón, y obtenemos el pastel, que es el producto, ¿verdad? Y en este caso, todo lo que está del lado derecho, perdón, los reactivos son del lado izquierdo, y acá del lado derecho tenemos los productos, ¿ya? Porque es más de uno, ¿verdad? Los reactivos y los productos. Entonces, recordémonos, reactivos del lado izquierdo y productos del lado derecho. Entonces tenemos reactivos productos y estos números de acá, todos estos, acá sí incluimos los de acá, ¿verdad? Acá no tenemos un número, pero recuérdense que cuando no aparece nada es uno, ¿verdad? Entonces todos estos de acá, este 6 de acá, este 6 de acá y este 1 de acá se llaman coeficientes. Tenemos los coeficientes, los reactivos, los productos y los coeficientes, que son estos números grandes de acá. No confundirlos con estos pequeños de acá, que son los subíndices, ¿verdad? Que esto me está indicando cuántos átomos de cada elemento hay, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos uno de carbono y dos de oxígeno, ¿verdad? Acá dos de hidrógeno, uno de oxígeno y así sucesivamente. Entonces recordemos bien que una ecuación química consta de tres partes: los reactivos, los productos y los coeficientes.
Bueno, aparte de eso, si se dan cuenta, tenemos una flechita acá, ¿verdad? No está bien dibujada, pero es una flecha. Es acá, ¿ya? Entonces eso quiere decir que si sumo estos reactivos, me va a dar como resultado estos productos. Hay ocasiones en las que esta flecha es de doble sentido. Es de esta forma. ¿Por qué? Porque puede ser que los reactivos se combinen acá y me da estos productos, pero al revés se puede dar la misma reacción, ¿verdad? Que estos sean los reactivos y los productos están del lado derecho, pero eso se da cuando la flecha tiene doble punta, ¿verdad? Esta flecha de una sola punta nos indica el sentido. Y también, fíjense que cuando combinamos a veces ciertos reactivos, se calientan, ¿verdad? Cuando los mezclamos se calientan y eso se indica con un triángulo acá, ¿verdad? Entonces esto significa calor. Esto quiere decir que la reacción puede ocurrir en ambas direcciones. Y también hay un símbolo acá, que es una flecha para arriba. Eso nos quiere decir que se desprende un gas. Un gas. ¿Ya? Como por ejemplo cuando ustedes, tal vez no es el ejemplo ideal de una combinación que se desprenda un gas, pero cuando ustedes empiezan a calentar agua, ¿verdad? Y se empieza el proceso de ebullición, pues se empieza a desprender un gas, ¿verdad? Que es el agua en estado gaseoso. Pero eso sucede a veces cuando combinamos algunos reactivos, se desprende un gas, aparte puede haber desprendimiento de calor. Muy bien, entonces eso es todo por el día de hoy.